acceso a los lugares sagrados, igual que hay un acceso a las iglesias o igual que hay un acceso a otros lugares sagrados de otras confesiones. El problema, la puerta que abre esto, y a lo mejor debería de amarrarlo más, es cómo se define un lugar sagrado y por qué y sobre la base de qué. Entonces, si esto lo tiene que desarrollar una ley, aprobado esto que esencialmente no crea ningún problema, se abre una puerta en la que ahora tenemos que empezar a discutir cómo se hace eso y quién lo hace. Y eso sí es un problema. Eso sí es un problema porque una ley puede determinar que un lugar sagrado sea tu casa. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo extremo para entenderlo. Y entonces tu casa es tuya. Que si mi casa es lugar sagrado, la tuya también, porque vivimos cerca. Vivimos cerca, pero... Entonces ahí es donde viene el problema. O sea, ese es el problema. No que se respete... Tendríamos feligreses en la sala. En la sala. No es que se respete el derecho que cada uno tenga. Yo eso lo entiendo. El problema es que entra en colisión y la Constitución. Voy a terminar diciendo una cosa. ¿Qué hubiera yo hecho con esto? Yo creo que me hubiera focalizado, siguiendo lo que dice Dina, en un tema. La justicia. Pongamos un ejemplo. Reformemos la justicia, punto. Porque mira, hay que reformar la justicia, hay que reformemos la justicia. O si queréis el tema indígena, reformemos o si queréis, pero un tema. Creo que la justicia, que es sobre el peso, es donde se... ¿No tenés la impresión que fueron recortando los artículos donde se fueron eliminando puntos de conflicto hasta llegar a lo esencial, que es el tema de seguridad y justicia, pero no renunciaron a otros que también les interesaban, a este grupo de 7 que yo he visto ya por lo menos esta semana a 2 personas? Yo diría el presidente de la República, Paola. Porque al final esos 7 son convocados por el presidente de la República. Y es el presidente también su consejo, y su propuesta. Se lo solicita. Y es el presidente quien de modo propio, otra vez, un presidente que no puede ser sospechoso de coquetear con ideologías fantasiosas, como ustedes quieran verlo. Llega al Congreso y él se lo entrega en su mano al presidente del Congreso. Pero ¿por qué rechazan o se desisten de incluir el tema de la participación del Estado en la industria extractiva? Porque que era un tema que decían que esto va, y de repente lo eliminan. Porque eso realmente levantaba una especie de erisipela en el empresariado en el país. Sí, también. Pero aparentemente el presidente está dispuesto, considera valiosa esa batalla y está dispuesto a librarla. El presidente dice que él no tiene que resolver problemas del momento. Eso nos lo dijo en la entrevista que le hicimos acá. Él dice que con la reforma constitucional no está tratando de resolverse problemas a sí mismo, sino está tratando de ser hombre de Estado que ve hacia futuro y habla de la integración del país. Pero yo creo que al presidente le ha faltado una pregunta a sus asesores. Si yo hubiera tenido que promover esto, le hubiera dicho a mi asesores, pongamos en un... porque es todo o nada, recordemos. Pongamos en un lado de la balanza, analizando los pros y los contras, si el paquete es sí o es no. Yo creo que esas preguntas le han faltado. Este paquete, tal y como yo lo veo, como paquete, es no. Es no, y va a ser como no. Como paquete. Sí. Ahora, si tú me lo desgranas, tenemos una discusión. Es no si ustedes se atienen a una consulta popular que fue desarrollada por un gobierno que no tenía convicción en los cambios que estaba proponiendo. Un gobierno, que es el de Álvaro Arzú, que en realidad llegó a la consulta por un mandato de los acuerdos que recién había suscrito. En este momento tú tenés un gobierno que está asumiendo de modo propio la decisión de hacer la reforma, 1. Y 2, señores, ha habido ciertos cambios en nuestra estructura político-electoral. Los cambios tienen que ver con la construcción de maquinarias electorales. El Partido Patriota es cierto que no mostró una formidable maquinaria en la primera vuelta electoral, pero es suficiente con movilizar al 15% de los votantes para ganar una reforma. Yo creo que la tiene más difícil en el Congreso. Yo creo la tiene muy difícil en el Congreso y la tiene también difícil afuera. Y yo creo que es subestimar la animadversión que generó en la población, no querer entender ese proceso político, el decir que ahí fue solo que el gobierno no le hizo publicidad. Toda la masa urbana de clase media en el 99 estaba radicalmente en contra. Y hubo una saturación de información de que iban las propuestas de reforma. ¿Cuánta gente las entendió? ¿Cuánta gente le interesó entenderlas? La gente votó por lo que decía un grupo con el que se sentía identificado y que ese grupo decía va o no. Yo puedo decir, yo recuerdo perfectamente, ya ejercía periodismo mucho antes de que se diera esa consulta, pero salí a caminar alrededor de mi casa y un vecino me detuvo y me preguntó, hacía voz en cuello, periodista, ¿y cómo vas a votar mañana? Yo respondí que iba a votar que sí. Su respuesta fue literal, ¿y acaso sos indio, pues?
Ese era exactamente el sentimiento que se vivía en ese momento. Al darle ese reconocimiento a los pueblos indígenas, lo que estamos haciendo, pensaba mucha gente, es dándole una condición especial, cuando lo que se busca es darles ¿Cómo van a igualdad. hacer esa campaña? Si me van a decir que van a hacer igual que hace una década, donde lo que hacían era publicar en los medios de qué iba el contenido de la reforma, es que así Pero no van a Ni llegar a siquiera, la y, gente. ni, y ni siquiera con campaña, Paola, porque yo creo que es demasiado, yo creo que no se arregla con una campaña y estructuralmente está muy difícil ir y llegar a vender 35 reformas. Además, me parece que en el Congreso, o sea, esto lo que han presentado ahora es nada más, pues es echar a rodar la bolita, pero no sabemos en qué se va a convertir eso en el Congreso. Mirad que hay dos Porque en el cosas. Congreso pueden hacer... Cualquier modificación a la iniciativa. claro. Hay dos cosas más con relación a esto. La primera es que no solo el sector empresarial está en contra. Hay grupos indígenas, hay partidos políticos, o sea, parece que es el sector empresarial, pero hasta ahora yo no he visto a nadie que esté a favor. Hay grupos indígenas que consideran Que todavía está esto muy limitado. insuficiente. Correcto. De Por eso acuerdo. digo que contra lo que yo no he visto todavía es a nadie a favor de esto. Y segundo, hay un postulado que es honesto. Con dinero público el gobierno tiene derecho a promover el sí o tiene derecho a promover el debate. Esto es El gobierno sí tiene derecho a promover el sí. con dinero público. Es que ese es el punto. Sí, con ¿Por dinero qué? público. Yo creo que lo que tiene que promover el gobierno es el debate. Porque el no gobierno- es sí. Porque es la propuesta de él. Pero la propuesta de él, pero no con dinero público. Ese es el Sí, punto. porque él es nuestro mandatario. Claro, no, Sí. no, un momento. Pero Estás dando un si mandato tú para pagas... que él lo haga. No, Señores, no. pero Tú no le has sería- dado un mandato para que haga eso. De Para- hecho, hay que ratificarlo. Pedro, pero ya estaría sancionado por el Congreso, en donde se encuentran representantes de Lo todas que las tú fuerzas quieras, políticas. pero no está votado. Y además va a un referéndum. No, es que tiene sentido lo que digo. Va a un referéndum para ver si es sí o es no. Luego, desde el Estado hay que promover las razones del sí y las razones del no, porque el dinero es público. hay que promoverlo. Imaginemos que fuera otro, Sí. que fuera otro el presidente, que Imagínate fuera que otra quiera, la ¿no? propuesta de reforma reelección, constitucional, por ejemplo, de la presidencial. reelección, cualquier Sí. cosa Eso es inviable. No, es excéntrica. inviable, pero es legítimo el planteamiento, ¿no? No, claro, imagínense que fuera otra persona la que estuviera, ¿tiene derecho a promover una reforma constitucional Claro. excéntrica o tiene derecho a plantear que va a haber una reforma? Pero es que- es el caso de Chávez. Pero es al que final. solo puede promover una consulta popular en torno a ciertas reformas, porque la Constitución solo permite ciertas reformas. Esa de la reelección, por ejemplo, no la admite. Da igual. Y no podría llevarse a ese Tú punto. vas a decir a la población, ¿quieren sí o quieren no? ¿No? Esa es la pregunta. Luego hay que promover con dinero público el debate sobre sí y sobre si no. Porque si no, tú estás prohibiendo, ¿quieren sí o no? Y solo le voy a explicar el sí. Y aparte de eso, tú O sea, mismo tiene estabas sentido, hablando que absolutamente. tiene una fuerza, una maquinaria electoral va a para poner en promover. marcha. Ah, pero para tiene promover. sentido. Pero eso No estoy tendrían seguro- derecho a hacerlo. No estoy seguro de que vaya a ponerla en marcha. Yo pienso que vamos a presenciar una batalla interesantísima en la que se confrontan un gobierno que es en términos generales considerado un gobierno conservador, semejante a los anteriores, y un sector privado que es quien va a liderar, me parece a mí, la oposición a estas reformas, también conservador. Los grupos indígenas, seguramente la oposición también va a sumarse. Estoy seguro que Sí, Manuel el Valdizón va a líder llamar, ya ha dicho va a también, llamar ¿verdad? al voto del no. ¿Sí? Yo creo que vamos a presenciar una batalla muy ¿Y si interesante. pierde el gobierno? ¿En qué posición queda? Le debilitan Le políticamente. debilita muchísimo. Le debilitan Pongamos un tema en la políticamente. mesa para cuando regresamos del corte, A ver. hablemos del Congreso. Hablamos del Esa Congreso de la nueva República. bancada que se ha sumado al Congreso esta semana, de todos. Hablemos de esa bancada de todos y hablemos también de los faltistas en el Congreso. Vamos a la pausa comercial y ya venimos.